Hola amigos de Recuperando Historias, vamos en este video a continuar aportando datos para contribuir a la contextualización sobre las familias, sobre algunas de las familias colonizadoras del Nuevo Reino de León en la Nueva España, allá el último cuarto del siglo XVI. Contextualizar, como ya hemos platicado en otros videos, nos lleva a, a intentar comprender mejor lo que creemos pasaba por la mente de todos estos personajes a finales del siglo XVI que vinieron a estos remotos lugares y que se asentaron y a raíz de esos asentamientos existe toda una historia hasta llegar a estos días en donde ya los estados de Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila forman la nueva distribución de aquel viejo reino, bueno, del nuevo reino de León, pero del viejo reino para hablar de la Nueva España y no del viejo reino de León en la península ibérica, que desde luego por allá tiene sus orígenes. Bien, pues decíamos que íbamos a intentar aportar algunos datos, agregar algunos datos para ayudar a contextualizar parte de esta historia del nuevo Reino de León en la Nueva España. Vamos a tocar de manera muy breve algunos datos que se remontan a los siglos X, XI, XII, XIII y XIV, por supuesto, personajes y lugares en la península ibérica, pero que a través de esos datos nos damos una idea y nos acercamos más al entendimiento de lo que algunas de estas familias que, repito, vinieron a colonizar el nuevo Reino de León mantenían en sus historias personales transmitidas por sus padres, abuelos, bisabuelos de manera oral, pero que formaban parte de su cultura y de sus bases históricas al llegar al nuevo Reino de León a finales del siglo XVI. Hablaremos de personajes como Fernán González, que dentro de la historia del Reino de Castilla lo ubican como fundador de este Reino de Castilla, una vez que se desprende del viejo Reino de León. Hablaremos también de algunos monarcas como son Alfonso VIII, Fernando I, Alfonso VI. Hablaremos también de ciertos personajes de la familia Manrique de Lara, de los cuales provenían algunos de los personajes que vienen y fundan el nuevo Reino de León. Y abordaremos también algún otro personaje como es el rabino Giuseppe Milano y Juana de Treviño y Quintanilla. También hablaremos sobre lugares como Amusco, que es una actual villa, pero que en su momento fue una poderosa villa en la región de Palentina o de Palencia, en Castilla, y hablaremos del condado de Treviño, y hablaremos de algunas órdenes militares, entre ellas la de Calatrava, que representó durante siglos la garantía que tenía los reinos de León y Castilla para ir avanzando
en lo que le han dado en llamar la Reconquista, o que para otros es la recuperación de terrenos que estaban ya en poder del poder islámico y que volvieron a reincorporarse a los reinos cristianos que ya existieron desde tiempos de los visigodos. Bien, pues sobre esto platicaremos de manera breve para darnos una idea de seguramente cómo procesaban toda esta información algunos de los colonos que vinieron a fundar el nuevo Reino de León, que aunque seguramente fue transmitida de manera oral, no por ello podemos restarle importancia para tratar de entender lo que pensaban, lo que decidían, lo que en su interior manejaban sobre su origen y sus complejidades, inclusive no solo políticas, sino también religiosas. Bien, pues existe una relación muy fuerte entre la Orden de Calatrava, que repito, era una orden creada para defender o para defenderse de los ataques de los sultanes y de los emires y de todos los personajes que dominaban en las taifas o en toda la región musulmana que básicamente conformaba el sur de la península. Esta orden de Calatrava tiene una especial relación con la villa de Amusco y tiene también una especial relación con los espacios que en esta parte de Palencia ocupaban las juderías de aquellos tiempos. Diremos que Alfonso VIII emite órdenes hacia los judíos de Palencia. La primera orden, o la más antigua que se tiene conocimiento, es del 2 de octubre de 1175, en donde el rey concede los judíos de la ciudad de Palencia al obispo palentino a cambio de la mitad de Amusco. Hay que recordar que las comunidades judías de aquellos tiempos eran oficialmente propiedad del rey, propiedad de la corona, y como tales tenían que acatar de manera directa a las instrucciones que el monarca en turno emitiera respecto a ellos. Al mismo tiempo que eran su propiedad, también quedaban bajo su protección. Y recordemos también que en una buena proporción de las comunidades judías salían la mayor parte de los administradores, tesoreros, asesores, recaudadores de impuestos, con los que contaba la corona para avanzar en su soporte económico y lograr la expansión territorial y las reconquistas del sur de la península. Así es de que, repito, Alfonso VIII, un 2 de octubre de 1175, concede los judíos de la ciudad de Palencia al obispo palentino a cambio de la mitad de Amusco. Ese obispo dio o concedió a la Orden de Calatrava 10 años después, es decir, un 16 de octubre de 1185, y Alfonso VIII, por este privilegio que le conceden al obispo en turno a través de sus judíos,
por este privilegio, exime de tributación a la aljama judía de Palencia. Es una forma de decirle, bueno, quedas bajo el dominio de la parte, vamos, te resto parte de tu territorio en Amusco, pero te concedo una exención de tus tributaciones. Y les dice y les aclara en esa exención que no van a pechar. Pechar en aquel tiempo significaba tributar impuestos, pago de impuestos, es decir, para que no pechen a ninguno, a nadie más, sino al obispo. Finalmente, el 12 de abril de 1192, es decir, 7 años después, el mismo monarca precisa la tributación de los judíos y moros palentinos, disponiendo que pechen en todo con el consejo de la ciudad y que quedan exentos de cualquier otro tipo de tributaciones al rey. Bien, como podemos ver con este tipo de datos, aunque el monarca era el dueño absoluto de los judíos que vivían en sus dominios, al mismo tiempo los protegía y al mismo tiempo disponía de sus territorios y al mismo tiempo los protegía fiscalmente tanto de las tributaciones hacia la corona como de las tributaciones a la iglesia, como en este caso al obispo, como de las tributaciones a cualquier otro tipo de instancia o autoridad emanada de la monarquía o de la iglesia. Bien, pues la judería de Palencia diremos que tuvo su origen en la repoblación llevada a cabo por el rey Fernando I en el siglo XI, y en el siglo XII alcanzó a tener una gran importancia, es decir, en este caso la región de Amusco, que era la más representativa de todas estas juderías, llegó a ser el punto de tributación del pueblo judío de los más importantes hacia la corona de Castilla y León. Pues diremos que actualmente se conservan algo más representativo de restos físicos de aquellas aljamas o juderías en la ciudad de Burgos, en Amusco, que es el pueblo, la villa que en este momento nos interesa abordar, también en Aguilar del Campo, aunque había en menor o quedan en menor cantidad restos físicos de las juderías de Benavente y Zamora, que eran lugares relativamente aledaños, o de Ciudad Rodrigo y Béjar, o Salamanca, Cuéllar, Segovia, Arévalo, en Ávila, etc. Es decir, Amusco, para que nos demos una idea, aunque todas estas ciudades que cité con el paso del tiempo llegaron a tener más relevancia que Amusco, hablando de esa época del siglo XI y XII, Amusco era un área de vital importancia para la corona dentro de esta región castellana. Como dato extra diré que otro monarca, que fue Alfonso VI, un 31 de marzo del año de 1090, concede por decreto, lo que podríamos llamar ahora, que los judíos tendrán el mismo trato que los cristianos en todo Palencia. De ahí que nos demos una idea que en toda esta época del siglo medieval, el pueblo de Amusco y concretamente las juderías palentinas, es decir, de Palencia, tenían una importancia grande para la monarquía que durante esos
siglos dominó el reino de castellano-leonés. Pues Amusco, entrando un poquito más en detalle para esta ciudad que nos interesa, que la vamos a conectar finalmente con algunos de los personajes que vinieron a colonizar el nuevo reino de León a finales del siglo XVI. Amusco, repito, que está en el corazón de Palencia, en la época medieval adquiere relevancia económica principalmente por su industria lanar y sus molinos de grano sobre el río Ucieza. Fue el centro económico y defensivo de 9 villas aledañas. En este caso estamos hablando de Amusco como la villa principal, pero también estamos hablando de otras villas como Amayuelas de Suso, Amayuelas de Yuso, Támara, Alba, Herrumbrada, Piña de Campos, Veronilla y San Esteban. Durante los siglos XI, XII, XIII y XIV, Amusco tuvo fueros y la región palentina, incluyendo todas estas villas que nombré, tenían fueros por concesión real. ¿Qué significa esto? Que se les guisaba aparte, es decir, tenían un grado de independencia importante con una serie de funciones y de autodeterminaciones al margen de la corona misma. Pero llega una época después del siglo XIV en donde Amusco pierde su papel relevante bajo el señorío adjudicado por el monarca en turno a la familia de los Manrique de Lara. Y aquí hay un punto de inflexión. Los Manrique de Lara son los antecesores de lo que después vendrían a ser algunas otras familias que pierden ese apellido ya para el siglo XVI, pero que son descendientes directos de ellos. Entre estas familias está alguna de las que viene a colonizar el nuevo reino de León. Decíamos entonces que Amusco fue uno de los centros judíos más importantes de todo Palencia, hasta que en el siglo XIV, con don Pedro Manrique de Lara y por mediación de su administración, el judío rabino Giuseppe Milano, se construye la sinagoga a pesar de las prohibiciones que existían en su tiempo. Esta familia de Pedro Manrique de Lara él es hijo de Diego Gómez Manrique de Lara y de Juana la Rica Hembra. Juana la Rica Hembra, que ya hemos hablado de ella, es un personaje directamente ligado a la casa de Trastámara. Tuvo varios matrimonios, pero de Diego Manrique de Lara y Juana la Rica Hembra nace Pedro Manrique de Lara y Mendoza, octavo señor de Amusco, del cual estamos hablando. Y de Pedro Manrique de Lara y Mendoza nace Gómez Manrique de Lara, primer conde de Treviño, y ya nace en Amusco, allá por el año de 1412, este primer conde de Treviño, y se casa con Juana de Mendoza, que era la camarera de la reina Isabel la Católica. Bueno, como podemos ver, vamos avanzando generacionalmente, pero ¿por qué hacemos todo este tipo de aclaraciones? Porque de estas familias y de estos personajes vienen o provienen algunos de los virreyes de finales del siglo XVI en la Nueva España y algunas de las familias que, repito, vinieron a colonizar el nuevo reino de León. No es el caso señalar datos genealógicos ni nombres de las distintas generaciones de las cuales derivan estos personajes. Pero volviendo a uno de los personajes que mencionamos al principio de este video, que es Fernán González,
que vivió allá por los años 910 al 970, es decir, estamos hablando del siglo X. De Fernán González vienen los Manrique de Lara que estamos mencionando, y desde luego vienen distintos personajes que militarmente y en jefaturas de señoríos controlan la región, la villa de Amusco y el condado de Treviño. Y al mismo tiempo de este mismo personaje, Fernán González, que adquiere relevancia y mucha importancia por considerarse como el primer militar que le da cuerpo a lo que se consolidaría como el reino de Castilla, porque antes de él pues estaba el viejo reino de León. Pues Fernán González es otra figura elevada casi al nivel mitológico, tanto como el Cid Campeador, tanto como Pelayo, tanto como todos esos personajes que dieron forma a lo que después sería el reino castellano. Pues de este personaje, repito, vienen los Manrique de Lara, vienen algunos virreyes, de los primeros virreyes novohispanos, como Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, y Luis de Velasco y Castilla, octavo virrey de la Nueva España, más o menos contemporáneo de las familias que vienen a colonizar el nuevo Reino de León. Y me voy a poner a una de estas familias, formada por Juana de Treviño y Quintanilla y Marcos Alonso Garza Falcón. Pues Juana de Treviño y Quintanilla proviene de manera directa de los Manrique de Lara, de la área de Amusco, y por lo tanto lleva en sí misma una cantidad de herencia cultural que la asocian a todos estos grandes personajes castellanos que le dieron cuerpo y forma al reino de Castilla, a los virreyes novohispanos que la asocian también a otro tipo de gobernantes que se tuvieron en el condado de Treviño, y algunos otros personajes de la familia Mendoza, y todos ellos en su conjunto formaban una élite dentro de la nobleza medieval, que ya para la época en que vienen a colonizar el nuevo Reino de León, y después de la dirección de los reinos de Castilla y Aragón por los reyes católicos, perdieron poder y pasaron a ser de alguna manera semilleros para enviarlos a la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Pero eso no implica que esas primeras generaciones de finales del 16 no tuvieran en su historia memoria de todo este origen que muy probablemente determinó su proceder y sus capacidades de decisión en todo su proceso de adaptación a la Nueva España. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero que estos datos que fueron expuestos de manera muy general hayan contribuido para que agreguemos alguna información extra en el proceso de contextualización histórica de lo que vivieron históricamente los antepasados de los primeros colonizadores del nuevo Reino de León en la Nueva España. Gracias por su tiempo dedicado a este video y nos escuchamos en alguno próximo.